Bueno, el día de hoy, Giovanito me dijo para poder cerrar esta sesión que hemos estado viendo acerca de las Escrituras, de la importancia de la Biblia a lo largo de la historia, es lo que vamos a ver hoy. Hemos visto con el hermano Peter Brower acerca de la Biblia y la ciencia. También con Miguel en una de las sesiones hemos visto cómo debemos ocuparnos de las Escrituras, viendo el contexto, la historia, cosas muy interesantes y estoy seguro ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Así que el día de hoy, para cerrar estas sesiones, voy a estar hablando acerca de la Biblia y la adoración. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración? Yo, de repente algunos me ven aquí y pensarán que voy a hablar de música. No, voy a hablar qué es lo que dice la Biblia acerca de la adoración. Todo el transcurso en la historia, cómo ha ido desarrollándose la adoración. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? ¿Estaremos adorando en este momento o solamente cuando cantamos? Así que vamos a poder desvelar quizá algunos mitos que hemos estado creyendo y que finalmente han sido un patrón de conducción de nuestro comportamiento, quizá. Así que voy a empezar con algunos mitos que hemos estado creyendo. Pero antes de empezar con todo esto, quiero enfatizar que la adoración está desde la eternidad y apunta hacia la eternidad. En el libro de Job vemos cómo los ángeles adoran al Señor. ¿Y cómo vamos a terminar nosotros cuando ya no estemos aquí? Vamos a terminar adorando. Así que la adoración inicia desde la eternidad, en el transcurso, en la historia, y apunta hacia la eternidad. Así que voy a aterrizar algunos mitos que hemos estado creyendo, ¿no? Dice, las canciones, algunos mitos, la adoración son las canciones lentas y la alabanza son las canciones rápidas. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿No? Algunos que no, cantar, vamos al momento de adoración. Ah, sí, vamos a cantar. ¿Estará bien? O sea que cuando no cantamos, ¿no adoramos? No. Unos mitos que se han estado creyendo. Otro de los mitos es, solamente si canta ese hermano, yo puedo conectar para adorar. Si no canta él, es más, ¿cuántos quisiéramos que Marcos Vidal esté cantando aquí? Seguramente muchos van a conectar en adoración. De repente él sí los lleva. No de repente Joel ni tampoco Calim. De repente estamos esperando un Marcos Vidal. ¿No? Entonces, justamente nosotros pensamos que ese hermano nos va a llevar a adorar. Si no está él, realmente no puedo adorar. Me es muy difícil conectar. Uno de los mitos que se está creyendo. Otro mito es que solo los músicos son los que adoran. Solo los músicos. ¿Es cierto eso? No, porque todos estamos llamados a adorar. Todos. Absolutamente todos, no solamente los músicos. Los músicos cumplen una función de poder llevar a la iglesia para poder adorar. Pero no es el fondo, es una forma. No confundamos el fondo con la forma. Así que todos estamos llamados a adorar, seas músico o no. Otro de los mitos que se ha creído son los ornamentos. Acá vemos algunas iglesias que quisiéramos que nuestra iglesia sea así de bonita, ¿no? Quizá en algún momento, ¿no? De 2 pisos creo que está ahí, ¿no? Entonces, creemos que el lugar tiene que ver mucho con nuestra adoración. No, si ese es el lugar, realmente yo me conecto ahí, porque ese lugar es impecable. Ese lugar realmente es maravilloso. Ahí me puedo conectar, ahí es mucho más fácil adorar. Es uno de los mitos que se ha estado creyendo. Vamos a empezar con el primer punto, después de haber visto algunos mitos que se han estado creyendo. Y vamos a ver la adoración y su desarrollo en la historia. Pero quiero comentarte algo. Quiero que tengas en mente esto, porque va a ser el punto en donde siempre voy a girar. Y es lo siguiente. La adoración es revelación y respuesta. Tenlo siempre en mente eso. Ten en mente eso. La adoración es revelación y respuesta. Dios se revela y el hombre responde. La revelación por sí sola no es adoración, ni tampoco la respuesta. Para que se pueda cumplir el ciclo natural de la adoración, se necesita revelación y respuesta. Ahora, en la historia, al momento de abordar las Escrituras, hemos visto que hay muchos personajes que se han estado acercando al Señor de diversas formas, ¿no? En adoración. Por ejemplo, se creía que la adoración eran los altares y algunos monumentos. Y aquí tenemos un personaje que ya nosotros conocemos, que se llama Noé. ¿Cómo adoraba Noé? Dice Génesis 8:20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el
en el altar. La adoración en ese momento era el altar y era hacer un monumento. Y no solamente este personaje, sino también tenemos a otro, Abraham. Dice, Génesis 12, 7 y 8, dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Dice, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Te das cuenta cómo empieza la adoración? Creyendo que es un monumento y un altar, un lugar. No solamente Abraham, sino también Jacob. Mira lo que dice Génesis 13, 19 y 20. Vamos a hacer un viaje por toda la historia. Y dice, y compró una parte del campo donde se plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Un altar. Génesis 35, 7 dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Se dan cuenta cómo empieza la adoración en un altar, en un monumento? Ahora, pasado el tiempo, en la ley mosaica, entra el personaje Moisés y ya no era un altar. ¿Qué era ahora entonces la adoración? Era un tabernáculo. Dios habitaba allí. Mira lo que dice Éxodo 29, 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Se dan cuenta? Dios había establecido ciertos parámetros de cómo quería que ese tabernáculo fuera construido. Así que ya no era un altar, sino ahora era un tabernáculo. Ahora, posteriormente, ¿qué será? Hasta que llega el templo. Era un lugar de adoración. Con el rey Salomón. Dice, Primera de Reyes 8, 27, 30. Mira lo interesante que empieza a describir Salomón. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia la adoración? Jamás, eso sí, jamás perdí el fondo. Habían formas. Eso es muy diferente. Es lo que hacemos ahora. No perdemos el fondo, pero hay distintas formas. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué será la adoración? Habían ciertos lugares en donde se predicaba las Escrituras. Cuando no se podía llegar al templo, inauguraron las sinagogas. Cuando no podía llegar al templo. Y es ahí donde se detallaban las Escrituras y se podía adorar al Señor. Y era justamente un lugar también, en la sinagoga. Dice Hechos 13, 14, 15, dice lo siguiente. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Se dan cuenta cómo ha estado cambiando la adoración? Cómo ellos se querían dirigir al Señor en distintas formas, pero jamás perdiendo el fondo. ¿Se dan cuenta? Antes eran lugares, ¿ahora qué será? Ahora en nuestro tiempo, ¿será lugares? ¿Será templos? ¿Altares? ¿Monumentos? ¿Qué es lo que finalmente está rigiendo hoy en nuestro día? Así que quiero llevarte ahora al clímax total de la adoración. ¿Y con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no era templos, ni mucho menos altares, tampoco tabernáculos. Ahora era la adoración como ¿qué?
como estilo de vida. ¿Allí involucra a solo a los músicos? ¿A los líderes de la alabanza? No, involucra a todos, como estilo de vida. Eso es la adoración que Dios está buscando. Y mira cómo el Señor en este escenario le empieza a decir a la samaritana. Había un conflicto, una tensión entre los judíos y los samaritanos, porque unos decían, ¿sabes qué? Yo voy a adorar en el templo, en otro lugar realmente no lo voy a hacer. Y los samaritanos dicen, no, ¿sabes qué? En el templo no, en el monte. Entonces siempre se enfocaban en los lugares, pero el Señor Jesucristo finalmente va a elevar el concepto real de adoración. ¿Y de qué manera? Mira lo que dice Juan 4, 20 y 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No te olvides de eso, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Se dan cuenta? Con el Señor Jesucristo ya llega al clímax total de la adoración. Él empieza a contextualizar lo que es la adoración y a generarle una nueva definición, un estilo de vida. Ahora, cuando dice en espíritu, tiene que ver algo mucho con algo más interno, con algo de tu esencia, algo mucho más profundo. Ahora, la verdad, y es aquí donde entran las escrituras. La importancia de las escrituras para poder adorar bien al Señor. ¿Cómo yo sé que estoy adorando bien? ¿Cómo lo sé? ¿Quién finalmente me va a diagnosticar a mí si estoy adorando bien? ¿Podrán existir adoradores en nuestro tiempo que no se ciñan a las escrituras? ¿Cuán importante es la Biblia para una correcta adoración? Porque es el elemento que nos diagnostica. Por ejemplo, hoy estamos en pandemia y justo a la entrada hay una persona que nos toma la temperatura. Y esa persona nos da el ok para poder ingresar. Siempre hay que hacer eso para poder hacer algún tipo de actividad o ingresar a algún lugar. Es necesario, porque podríamos estar en peligro o poner en peligro a los demás. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te diagnosticas delante de las escrituras? ¿Constantemente? ¿Eres un adorador total o eres un adorador parcial? ¿O simplemente no tienes el título de adorador? ¿O crees que cuando te damos el título, cuando recién ingresas a la iglesia, te damos una cinta de adorador y cuando te vas te la quitas y dejas de ser adorador? ¿Cuántas veces nos estamos confrontando con las escrituras para saber si estamos adorando al Señor como es debido? Y un comportamiento, una conducta delante del Señor. Esa es la adoración que Dios está buscando, ceñido en la verdad, la verdadera adoración, en las escrituras. Dios nos ha dado tantos ejemplos, tantos personajes que finalmente se vuelven relevantes en nuestra vida para saber cómo debemos adorar al Señor. ¿Quieres ser un adorador? Lee las escrituras. No es un misterio. No es un misterio. ¿Queremos ser buenos adoradores? Vayamos a las escrituras. Dice, como segundo punto, la adoración pública y también privada. Mira el concepto que da el Señor Jesús. Dice, Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú tienes un buen comportamiento y estás andando en los caminos del Señor de forma sabia y prudente, ¿quién se lleva la gloria? ¿Estás esperando que alguien te diga qué bueno que hiciste esto? ¿Cuál es tu motivación finalmente para comportarte en tu vida cristiana? ¿Es el Señor? ¿O simplemente que la gente te diga, ah, qué buen cristiano eres? ¿Qué estás buscando? Créeme que si estás buscando, en este caso, la aceptación de tus hermanos, ese es algo insaciable. Siempre vas a estar buscando eso y finalmente lo vas a dejar de hacer. Pero si tu motivación
es que Dios se lleve la gloria, como lo vamos a ver más adelante, realmente es una adoración correcta y bien definida. Porque nosotros debemos manifestar esa adoración a Dios en nuestro estilo de vida, hermanos. Y tenemos tantas oportunidades como para honrar al Señor en nuestros trabajos, en nuestra familia, con nuestros amigos. Hay amigos que tenemos que dicen, realmente esta es una persona cristiana. ¿Por qué? Porque se comporta de esta manera. ¿Y a quién da la gloria? ¿A él? No, a Dios. Quiero que tengas en mente esto. La adoración inicia con Dios y termina en Dios. Es así de sencillo. La adoración inicia en Dios y termina en Dios. Cuando tú te comportas de una manera prudente, ¿quién se lleva la gloria? ¿No se la lleva el Señor? Sí, justamente, la adoración inicia con Él y termina con Él. Hermanos, la adoración tiene que cumplir un ciclo normal, un ciclo natural de revelación y respuesta. ¿Recuerda lo que te dije? Revelación y respuesta. Te explico con lo siguiente. Dios, ¿de qué forma se ha revelado Dios con nosotros? ¿No nos ha salvado como Salvador? Sí. Él ha mostrado su gracia, también se revela. Como creador, también se revela. Como amor, también se revela. Ahora, para que cumpla el ciclo normal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que responder a esa salvación. Tengo que responder a ese amor. Te pregunto, ¿estás respondiendo a ese amor constantemente en tu vida? Eso es para que cumpla el ciclo normal. Recuerdo cuando estaba en cortejo con Joana, hablábamos muchas veces por teléfono, pero en ocasiones X razones, ella no me contestaba. Si alguien me preguntaba si yo me había comunicado con ella, ¿yo pude haber dicho que sí me comuniqué con ella? No, porque para que haya una comunicación normal necesita de alguien, de un emisor, que transmite el mensaje y alguien que recepcione para poder decir que realmente me comuniqué. En la adoración es lo mismo. La adoración es revelación y respuesta. La revelación por sí sola no es adoración y la respuesta por sí sola no es adoración. Tiene que cumplir el ciclo natural, hermanos. Dios nos ha salvado. Si eso no impacta tu vida constantemente, entonces, ¿qué lo hará? ¿Y cómo yo sé que Dios me ha salvado? ¿Dónde puedo ver que Dios me ha mostrado su amor? En las Escrituras. ¿Dónde? ¿Dónde puedo ver la gracia, la misericordia de Dios, a pesar de que no estoy andando bien? Muchas veces no andamos bien. Pero ¿con quién me confronto? ¿A quién le pido consejo? ¿A uno en mi misma condición? No. Aquí están las Escrituras. Ellas son las que me encaminan para una correcta adoración, porque ahora la adoración tiene que ver con estilo de vida y no como una actividad más que hacemos. ¿Sabes el consejo que te daría? Es que no revises tus tiempos, analiza los tiempos. Porque cuando tú analizas tus tiempos, dices, esto es prioridad, esto sí, esto no. Analiza los tiempos. Eso es. Y si analizamos los tiempos, créeme que nuestra vida va a ir poco a poco en cambio. Van a haber reuniones con muchos hermanos los días jueves y los días domingos. Va a haber un avivamiento de parte del Señor hacia nosotros. Pero analiza tu tiempo. El comportamiento cristiano no es una actividad más que haces diariamente, sino es lo prioritario. Es más, ni siquiera está en la categoría de actividades. Es algo esencial que tienes que hacer, porque es de vida. Si no lo haces, te puedes perder. Entonces es necesario analizar nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a las Escrituras? ¿Cuánto tiempo? ¿Es lo primero que hago en mi día antes de empezar? ¿O no lo hago finalmente? Y sin embargo, estoy tratando de acercarme a Dios solo por la bendición, pero dejando al autor de la bendición. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez que simplemente vas al autor de, en este caso, solamente la bendición, pero al autor de la bendición no? Al autor de la bendición no. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque quizá hemos perdido el asombro por Dios. Cuando pierdes el asombro por Dios, realmente ya todo queda allí.
porque ya su amor, su gracia, bueno, ya perdí el asombro, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo ya. Recuerdo una vez un hombre que tenía el cargo de entrar a la bóveda a ver el dinero cada momento, cada día. Y a medida que este hombre entraba a la bóveda, siempre se asombraba, siempre, porque era demasiado dinero el que estaba viendo. Pero a medida que pasaba el tiempo, este asombro menguaba, porque ya no le asombraba el dinero. Ya no, pasaban las semanas, los meses y ya no importaba entrar, porque ya lo había visto todo y había perdido el asombro. Pero él en su corazón dispuso a decir lo siguiente: para no perder el asombro, voy a entrar al menos 10 minutos cada día, para jamás perder el asombro. Entonces, ¿estás dispuesto a jamás perder el asombro por el Señor o ya lo perdiste? ¿Ya perdiste el asombro por Dios? ¿Por su amor, su gracia, su misericordia? ¿Por su justicia? ¿Ya lo perdiste? Jamás perdamos el asombro por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha salvado, hermanos. Estamos con salud, gracias a Dios, en todo este contexto de pandemia. Dios nos ha bendecido. Vayamos al autor de la bendición entonces, para ver qué cosas tiene para nosotros. Ahora la adoración es nuestro estilo de vida, hermanos. Ahora en nuestro tiempo es el estilo de vida. Si crees que estás adorando bien y correctamente, ve tu estilo de vida. Piensa un poco ahora. Si estás adorando correctamente, finalmente tu estilo de vida va a evidenciar a quién estás adorando. Rastrea tus actividades, rastrea tus energías y rastrea tus tiempos. Cuando llegues al punto de inicio o al punto final, ahí vas a ver a ese elemento que estás adorando. ¿Será Dios? ¿O quién es? ¿Quién es al que estamos adorando? Y se está llevando nuestro tiempo, nuestras energías. Los años avanzan, los años están avanzando. Realmente debemos aprovechar el tiempo, hermanos, en la adoración al Señor. Mira lo que dice Mateo 6, 16 y 17. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Adora al Señor en público y en privado. A solas, si enciérrate en tu casa, no le digas a nadie que estás adorando al Señor. Allí, solo tú con el Señor. Y también hazlo de forma pública, porque es natural adorarlo de forma pública. Eso ya se desprende por sí solo. Se desprende, no hay que forzar nada. No hay que forzar a los hermanos a adorar. Ya hay un desprendimiento natural. Hay otra naturaleza en el hombre que se desprende de adoración. Es natural. Ahora mira lo que dice Romanos, realmente magistral lo que menciona aquí, que la adoración realmente es con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestras intenciones, con nuestra mente, todo nuestro ser, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eres un sacrificio vivo que tiene que morir cada día para poder adorar al Señor de la forma correcta. Eso es, todo tu ser, todas tus energías, todas tus decisiones. Pero a la luz de ¿qué? ¿Qué es lo que me va a regir? Son las Escrituras. La palabra del Señor es la que nos orienta ahora en este tiempo para adorar a Dios de la forma correcta como conducta, como comportamiento, como Cristo, hermanos, como Cristo. La adoración como estilo de vida también está centrada en Cristo. Dice Romanos 8, 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué te estás ocupando?
¿Quieres saber si estás en la carne o en el espíritu? Revisa en qué te estás ocupando entonces. Es así de sencillo. ¿En qué te estás ocupando? Eso finalmente va a determinar si estás en la carne o en el espíritu. Nosotros como creyentes, ¿dónde debemos estar? Andando en el espíritu. No es normal andar en la carne. Tenemos que andar en el espíritu, porque tenemos otra naturaleza y que se desprende finalmente en adoración al Señor. En el espíritu, caminar siempre en el espíritu. La adoración se fundamenta en la palabra. Como les vengo diciendo, la palabra del Señor, la Biblia, ahora como sustento y se fundamenta para la adoración. Dice Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Una de las formas que veo aquí también de adoración es meditar en la palabra del Señor. Es importante. ¿Saben por qué es importante meditar en la palabra del Señor? Porque meditar en ella renueva nuestra mente. Y si renovamos nuestra mente, cambia nuestra conducta. Si no estás renovando tu mente, créeme que estás perdiendo el tiempo creyendo que vas a tener conductas cuando tu mente dice lo contrario. Tienes que renovar tu mente. ¿Y cómo renuevo mi mente? Acercándome a las Escrituras. Es la única manera, hermanos, vuelvo y repito, no es un misterio. Queremos cambios en nuestra vida, queremos adorar a Dios de la forma correcta, con un comportamiento que le agrade, pues ve las Escrituras. Allí está la palabra del Señor, cómo te tienes que conducir. Allí, amar la ley del Señor, amarla, porque estamos conociendo quién nos amó. Ese tiene que ser nuestra meditación cada día. Salmo 105 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. ¿Cuántos de nuestros amigos saben que somos creyentes? Que amamos al Señor. En nuestro trabajo, ¿cuántos lo saben? En la historia, para que se pueda comunicar las grandes proezas del Señor, se tenía que comunicar de generación en generación. De generación en generación. Por eso dice invocar las obras a todos los pueblos, porque tenían que hacerlo uno tras otro, el boca a boca. Dios hizo esto en el Éxodo, Dios hizo esto, Dios hizo esto, y iba de generación en generación. Ese patrón no se debe perder. ¿Y quiénes son los que van a comunicar ahora? Nosotros tenemos que comunicar a ese Dios verdadero que está en las Escrituras. Debemos hacerlo de esa manera. La adoración busca agradar a Dios en todo. Dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios te ha dado muchas cosas. Es más, ya son tantas que me faltaría tiempo quizá. ¿Estás administrando bien lo que Dios te ha dado? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus amigos? ¿Tus hijos? Esa es una forma también de adorar al Señor, siendo buenos administradores. Y siempre buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos, hermanos. Desde que empezamos aquí a entrar a la iglesia, nosotros adoramos ofrendando, nosotros adoramos escuchando, nosotros adoramos también cantando, siempre con varias formas y con un mismo fondo. Que el único glorificado sea el Señor. Todo lo que hacemos aquí es adoración, hermanos, desde la Santa Cena, todo lo que hacemos es adoración. Todo lo que hace el hombre creyente es adoración. Para terminar, quiero que te quedes también con esto. ¿Sabes que la palabra está teniendo un efecto en tu vida cuando provoca en ti adoración? ¿Cómo yo sé que realmente las Escrituras están forjando mi vida? Cuando se desprende de ti una correcta adoración. Las Escrituras, hermanos, la Biblia es muy importante para nuestro andar cristiano. Allí podemos encontrar respuesta a todo. No tenemos que ir a ningún otro lugar. Dios finalmente nos dice cómo debemos conducirnos.
porque la adoración empieza con Él y termina con Él, porque Él se lleva toda la gloria. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido tener, Señor. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros, porque sabemos, Señor, que tú eres digno de adoración, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, por los que están vía Zoom también, Señor. Queremos dedicarnos más a ti y a tu palabra, Señor, para que se desprenda de nosotros una correcta adoración. Gracias te doy por este momento, en el nombre de Jesús. Amén.